siempre es lo mejor. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Bueno, gente, Inés se compró la remera que estaba buscando. Aprovechó el ahorro de Vamos los Jueves. Lástima lo de Rubén, lo único. Lo confundieron con una aceituna negra en el patio de comidas. Y lo atravesaron con un escarbadientes. Tuvo mala suerte, porque fue en la cabeza. Pero bueno, así es Vamos los Jueves. Hoy estamos, mañana no estamos. Bien, seguimos en Mercados por Expertos, en este caso para hablar del consumo, motor fundamental del mercado interno, si lo hay, claro. El año pasado, de hecho, el 86% del producto se explicó por el consumo, por eso subió la economía, y este año la economía se desbarranca de alguna forma por la caída del consumo básicamente. Es un poco lo que me interesa conversar ahora con Maximiliano Narducci, Account Manager de Nielsen, una consultora internacional especializada en consumo. Buen día, Maximiliano, ¿cómo estás? Hola, Nino, ¿cómo estás? Bien, gracias por venir. Bueno, el año no empezó tan mal en materia de consumo, pero bueno, a partir del segundo trimestre hubo una caída abrupta. ¿Se explica solamente por la devaluación o hay otros factores que influyeron? Mirá, a ver, la realidad es que durante el año hemos tenido, un comienzo ahí algo positivo que ya venía arrastrándose del último trimestre del 2017. Que continuó acelerándose hasta más o menos, diría abril, mayo. Ahí con la devaluación tan fuerte que tuvimos por junio, realmente empezó, digamos, a verse una desaceleración en el consumo muy fuerte, llegando, digamos, hoy a la última medición que tenemos datos a septiembre, donde la caída ya de consumo da un 4,6% negativo, que es una cifra bastante alta. Convengamos que veníamos de datos positivos hasta mitad del año, 2,5 en julio, después nos fuimos a 3,7 y ahora 4,6. Con lo cual, digamos, en el acumulado todavía da positivo, 0,1, cerca del 1%. ¿Cuál es la última medición? A septiembre es la última medición. Sí. Es acumulado, hoy todavía nos está dando positivo, 0,9%. Y calculan que para el resto del año, el último trimestre, le va a dar negativo. Va a dar negativo, pero a ver, ahí respondiendo un poco a tu pregunta anterior, esto no solo tiene que ver con la caída en el consumo por la devaluación y todo, sino también todos los incrementos de tarifas que hubo, las paritarias que se cerraron, ¿te acordás a principio de año que se negociaban por el 15%? Quedaron desfasadas. Quedaron totalmente desfasadas y además empieza la base de comparación alta, o sea, nos empezamos a comparar contra datos positivos del año pasado, justamente donde empezó a darse el efecto estadístico que le dicen, tal ¿no? cual. Entonces el impacto es doble. Maximiliano, ¿la caída es generalizada en todos los rubros y en todas las regiones o hay ganadores y perdedores en unos y otros? Mirá, nuestra canasta está compuesta básicamente de casi todos los canales digamos, de comercialización minorista. También estamos auditando mayoristas desde hace algo más de un año, en donde, digamos, tenés por un lado un tradicional que realmente está afectado, ¿sí? Porque hoy ya está teniendo tasas negativas desde hace un poco más de mitad de año, en donde su principal, digamos, ingreso, que es el rubro de bebidas, no le está yendo bien. Sí, por ahí en alimentos, pero no en bebidas y en ¿Cuál HPC. sería el tradicional? ¿Supermercados? No, el tradicional es el típico almacén de Don José. Almacén de barrio. El almacén de barrio, tal cual. Después tenés el asiático, que también está ahí, con tasas bastante, digamos, flat, por así decirlo. Y el canal, digamos, supermercado, este año tuvo, de alguna manera, un buen resultado, porque a hoy todavía está dando una tasa positiva de 2,2% en consumo, pero tiene que ver básicamente con que este fue un año mundialista, ¿no? Entonces eso realmente Pero estás hablando de artefactos electrónicos. Y lo que pasa es que, claro, en ese sentido, cuando vemos el total del canal, el aporte que hizo, toda la parte del non-food, con la venta de televisores y demás, hizo, bueno, que obviamente que de alguna manera hoy sea el ganador, pero por eso lo aclaro.
cuando desafectás ese tipo de categorías y demás, bueno, ya no es la misma la foto. Y respecto a las regiones, tenés situaciones diferentes. Por ejemplo, un área sur creciendo muy bien, cerca de 10 puntos. Cuando hablamos de área sur nombramos Neuquén, Río Negro y algo de Santa Cruz. Después el área andina, también un poco bien, y Córdoba. Córdoba también con muy buenas tasas, que antaño realmente siempre se veía muy impactada. ¿Esto también es hasta septiembre? Hasta septiembre, sí, el Uh-huh. acumulado hasta septiembre. Después tenés un GBA creciendo al 1,6% en lo que va del año. Y de alguna manera, si tenés que mencionar cuál fue el área más afectada, y es el resto de la provincia de Buenos Aires. Ahí sí ya están viéndose tasas negativas de consumo. De alguna manera es donde se vieron los mayores impactos. Te quería preguntar a propósito de esta caída que bueno, vos lo hacés foco básicamente en el Gran Buenos Aires, y provincia de Buenos Aires. Sí, provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Por lo general las crisis dejan cambios de hábito en el consumo muy importantes, significativos. Sí. ¿Cuáles son los principales cambios de hábitos que perciben ustedes? Mirá, nosotros tenemos una medición de índice de confianza, ¿sí? En donde básicamente encuestamos alrededor de todo el mundo, pero particularmente para Argentina, justamente este tipo de cuestiones. O sea, qué cambios de hábitos, si se cree que actualmente se está en recesión. Bueno, hoy la verdad que 8 de cada 10 de los encuestados nos indican de que sí, de que están afrontando un periodo difícil en cuanto a sus finanzas personales, y por ende en la misma cantidad nos indican que han realizado cambios. Y los principales cambios cuando hablas de consumo masivo están referidos a una migración hacia marcas, marcas. A las segundas marcas, y también muy fuerte lo que son las marcas propias. La marca propia es un fenómeno que crece en todo el mundo. La verdad que si te vas a países de Europa, pesa casi el 45% de la venta del consumo masivo. Acá en Latinoamérica está un poco más relegado, pero en Argentina creció mucho en los últimos años, producto también de la crisis, de players que también se dedican mucho a fomentar. ¿Qué participación tienen las segundas marcas en el total? Mirá, cuando hablas de ese tipo de productos, y siempre mencionando lo que es consumo masivo, ¿sí? O sea, bebidas, alimentos, cosmética y tocador, hoy más o menos rondan el 16% de la venta, ¿sí? Que realmente es un valor alto, dado que antes o el año pasado pesaban cerca del 12%, con lo cual evidentemente, y esto va a ver de la mano de el factor fundamental, que es el precio, ¿sí? El precio más económico que ofrecen, a una calidad que no es la misma de otras épocas, que digamos, uno era más reticente a comprar o consumir productos de este estilo porque en teoría tenía una calidad más baja. Hoy la verdad es que la gente los compara y son iguales, o digamos, la percepción es la misma que un producto de alta gama. Sí, es probable de que un poco de alguna forma la crisis nos haya llevado a autoconvencernos de las bondades de las segundas marcas, ¿no? Puede ser. De alguna forma hay un fenómeno de ese tipo que se me ocurre que puede ser una de las explicaciones a esta alternativa que son las segundas marcas, para sobre todo ayudar a llegar a fin de mes en el bolsillo, ¿no? Sí, y donde la variable fundamental, como te decía, es el tema del precio, ¿no? Claro. Algo que también, digamos, se da muy fuerte cuando hablas de canales. Hoy por hoy el mayorista es un canal que también está creciendo bastante, algo por encima, digamos, del resto de canales. Y donde, digamos, en nuestros sondeos, en las encuestas que realizamos, siempre el precio surge como la principal variable de elección. Ya que hablaste del mayorista, hay una brecha, si no me equivoco, de 30 o 40 puntos por lo general entre el precio mayorista y el minorista. Claro, el minorista al vender al público tiene que resignar margen, se me ocurre, ¿no? ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué el mayorista no le perdona al minorista, digamos, el traslado a precios, y obviamente el minorista termina siendo el que más sacrifica, ¿no? Lo que pasa es que de alguna manera, digamos, ya de por sí impositivamente salen ganando. El canal mayorista tributa mucho menos, la mitad de lo que tributa el resto del canal, sobre todo el canal de supermercados, que es justamente el principal foco al cual hacen referencia. O sea, es como que de alguna manera juegan con, no en una base de igualdad de condiciones.
Entonces todo eso se termina trasladando a Claro, precios. claro. Maxi, seguramente van a haber retoques salariales vía bonos o vía paritarias ahora en estas últimas semanas. ¿Pensás que eso puede recuperar el consumo de alguna forma? La verdad es que está compleja la situación. Hay gente que ha tomado deuda al principio de año o del año pasado con el boom de los créditos hipotecarios que volvían. Entonces, realmente esos créditos digamos, que se van actualizando en función de la inflación hace que hoy gran parte del bolsillo esté tomado. Sin duda van a dar un respiro, ¿sí? Eso seguramente sea así, pero digamos, las perspectivas para este año en cuanto a consumo es que seguramente estén dando negativo, ¿no? O sea, sí, creo que es un consenso generalizado. Sí. Te agradezco mucho haber venido y charlar un poco sobre esta situación tan compleja que vive el consumo y el mercado interno local. Bueno, muchas gracias por favor, invitarnos. Un gusto. Maximiliano Narducci, Account Manager de la consultora Nielsen especializada. Agenda PYME y Mercados por Experto vuelve la semana que viene, como siempre. Chau, hasta entonces.